Esta tarde tenemos de invitado a Oscar Arnal, profesor universitario. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, pero quería comenzar con un recordatorio porque hace unos días, y tú estuviste presente, se celebraron 70 años del Partido Social Cristiano Copey. Recordemos que es una ideología universal. De hecho, han estado en la presidencia en Chile en 2 oportunidades, en Guatemala, en Costa Rica, en Venezuela también en 2 oportunidades, y sigue siendo una fuerza muy importante más allá de las situaciones particulares en los últimos tiempos. Cuando se habla de ideología y de la democracia cristiana, ¿qué le ha hecho al mundo la democracia cristiana a nivel mundial, sobre todo ahora que tiene Angela Merkel en Alemania? Claro, y digamos Europa como punto de referencia central, la democracia cristiana ha jugado un papel fundamental expandiéndose a nuestro continente y jugando un papel sobre todo como una ideología que apuntala el centro democrático, el humanismo cristiano y todo lo que tiene que ver con la defensa de la dignidad de la persona humana y de una sociedad personalista y comunitaria donde evidentemente todos nos podamos encontrar no solamente en lo democrático, sino en lo económico y en el respeto a los derechos humanos. Sí, porque Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde no había sino el recuerdo terrible por una parte del nazismo y la amenaza del comunismo, que también venía en la misma línea totalitaria, nace el movimiento de la socialdemocracia, desvinculada del socialismo comunista, pero en la vía socialista, sí. Y la democracia cristiana es una vía, como tú señalas, del pensamiento comunitario, del humanismo comunitario. ¿Qué significa eso de pensamiento comunitario, de humanismo en el fondo? Sí, era una forma de enfrentar al marxismo y todo lo que pregona el marxismo de lucha de clases, de acabar con la sociedad burguesa, de arremeter contra el derecho burgués, de tratar de ir... La propiedad privada sobre todo, ¿no? Claro, acabar con los factores de producción, con los bienes de producción en manos de los empresarios. Entonces sale la democracia cristiana justamente para luchar contra eso, promoviendo los ideales de la civilización del amor. O sea, de una civilización que podía encontrarse con esos fines de justicia social, pero llegar ahí sin la violencia, sin el odio de clases, sin la lucha de clases, sin el atropello a la propiedad privada, sino todo lo contrario. Pero por supuesto también enfrentada a todo lo que era el fascismo, claro, y el nazismo y todo el concepto de que el Estado es dueño de todo, que lo que hay es una raza privilegiada, olvidándose del mensaje social, porque la Iglesia había contribuido mucho a ese compromiso con los pobres, ¿no? Sí, sí, claro, y esa doctrina social cristiana viene precisamente de ahí y es inspiración de todas esas encíclicas que vinieron a marcar una pauta en defensa justamente de las mayorías, de las mayorías sociales, diría yo, de los desposeídos, de los obreros, y entonces de ahí sale, digamos, Adenauer. O sea, en Alemania y en Europa nacen Adenauer, sí, pero también De Gasperi en Italia, Schuman en Francia, sí, Angela Merkel hoy en estos días, que está gobernando Alemania y otros partidos que gobiernan la democracia cristiana. Schuman, por ejemplo, que fue uno de los artífices de la Unión Europea. Claro, claro. Pero en América Latina también la democracia cristiana fue muy importante desde la época del doctor Caldera, cuando funda en una tintorería, parece que fue la fundación de Copey, ¿no? Sí, en la tintorería Ugarte, ahí. En la Plaza Candelaria. Sí, en la Plaza La Candelaria. Con muchachos que venían con inspiración cristiana, pero también al lado estaba Rómulo Betancourt y mucha gente que creía en la socialdemocracia, en un socialismo democrático y en la derecha pues también movimientos liberales. Claro. Es decir, el mundo fue teniendo 3 grandes ideologías: el liberalismo, la democracia cristiana y el socialismo, y por supuesto el comunismo, ¿no? Sí, es bueno que la gente entienda eso bien. O sea, el liberalismo, que es una ideología, digamos, de derecha, la democracia cristiana, que es más una ideología de centro democrático, y luego la socialdemocracia, que es más de centro izquierda. Digamos, luego, evidentemente, los grupos comunistas o marxistas a la izquierda verdaderamente, haciéndole contrapeso al liberalismo, ¿no? Por cierto, el Copey de Venezuela, que nace en 1947, ¿no? Sí. En la tintorería Ugarte, que cumple 70 años, ha dado origen para que muchos vayan a militar en el chavismo, como Calixto Ortega, que está en el Tribunal Supremo de Justicia, o Roy Chatterton, que ha sido un exponente del pensamiento diplomático, pero de origen socialcristiano. Pero también en todos los partidos, en Primero Justicia, en Voluntad Popular, en todos lados hay socialcristianos, porque no hay una plataforma ideológica única. Exactamente. Bueno, una plataforma ideológica única ha hecho, evidentemente en los últimos años ha habido un
una diáspora social cristiana hacia todas las corrientes, y ve gente social cristiana, como bien lo acaba de decir, embajador, en Primero Justicia, en Voluntad Popular, en todos los partidos. O sea, en avanzadas progresistas. Sí, en avanzada progresista, inclusive... O sea que los copellanos que eran el copey verde, que votaban verde, se han ido dispersando por todos los partidos. Sí, se han ido dispersando, pero todavía... Inclusive tuvieron un trama complicado entre Caldera y Eduardo y el mismo Álvarez Paz. ¿Qué pasó? Bueno, factores de la historia y digamos, del pasado reciente hicieron que ese grupo original se dividiera en varios grupos, y después entonces sale Convergencia, por ejemplo, aparece también Proyecto Venezuela, que es de origen social cristiano, y luego sucede lo que estamos hablando, que hay mucha gente que se va, que inicia en COPEI y luego aparece en Primero Justicia, por ejemplo, o aparece ahora en Voluntad Popular. Y no hay una etcétera. representación parlamentaria verde, social-cristiana. Bueno, no hay porque el Tribunal Supremo, el actual Tribunal Supremo, se encargó de acabar con lo que digamos, existía institucionalmente como COPEI propiamente, y lo dividió, o sea, que es una responsabilidad del gobierno. O sea, el gobierno ha hecho todo lo posible, y el TCJ, para dejar a COPEI totalmente fuera de la escena política nacional, y lamentablemente... Pero los copellanos tampoco se han unido, porque vi que hubo 2 celebraciones, una misa en el distrito Sucre y otra misa en Caracas, y 2 celebraciones distintas. ¿No serían más efectivos ellos unidos en una sola plataforma? Claro, lo comentaba en estos días justamente en este canal Eduardo Fernández, hablaba y decía que la unión de los contrarios es fundamental para que pueda retomarse esa idea, digamos, que fue la idea que dio a luz el doctor Caldera, ¿no? La idea de la democracia cristiana, de todo lo que significó eso, que después impulsó Luis Herrera y tantos otros que hicieron vida. Bueno, mucha gente que está en el servicio diplomático y que estuvo en el servicio diplomático justamente venía de esa corriente social cristiana, excelentes embajadores entre ellos. De hecho, hay una diplomacia que podemos decir ADECA, socialdemócrata, que fue propia de los gobiernos de Acción Democrática, pero hubo una diplomacia, como ahora hay una diplomacia chavista, hubo una diplomacia social cristiana, calderista y de Luis Herrera, ¿no? Sí, impulsada por Calvani sobre todo inicialmente, que es muy importante. Porque Arístides Calvani. Sí, Arístides Calvani fue un gran, digamos, uno de los grandes cancilleres de todos los tiempos de Venezuela, fue canciller del primer gobierno de social cristiano, de Rafael Caldera, y evidentemente marcó una pauta y logró que mucha gente joven, con mucha preparación, pudiera lanzarse a esa carrera diplomática que tanta falta le hace a Venezuela, para crear un servicio exterior profesional, competente, digamos, democrático. Ahora, de todas maneras, la diplomacia tiene que rehacerse, profesionalizarse. Tú que das clases en la Escuela de Estudios Internacionales, hay que volver al concurso, sobre todo los que se gradúan, para ser diplomáticos venezolanos, ¿no? Sí, es fundamental que se abran los concursos, como dice la ley, y evidentemente sobre la base de esos concursos que se incorporen ahí no las personas con una ideología, que es lo que sucede hoy, lamentablemente. O sea, que está totalmente ideologizada la Cancillería. O sea, es gente que no por su capacidad profesional está ahí, sino por su incondicionalidad al gobierno de turno. Y eso evidentemente es lamentable que suceda y que esté sucediendo de esa forma en este gobierno. Donald Trump ha sido una revolución en la campaña electoral, escandalizó muchísimo, y parece que por la vía presidencial siguen lo mismo. Ha dicho y ratificó que va a construir el muro en relación con México, que va a revisar las relaciones con el gobierno de Irán, que va a revisar los tratados de libre comercio de Estados Unidos, especialmente el Transpacífico, y la relación con Cuba, y ha dicho también la preocupación que tiene con Venezuela. ¿Cómo ves este proyecto de nuevo presidente en un marco muy diferente a lo que han sido los presidentes republicanos y demócratas de otras épocas? Bueno, muy polémico, o sea, sobre todo al inicio. Ahora hay unas declaraciones de última hora de Trump hablando de, bueno, justamente de que le parece muy bueno todo el tema del Brexit, la salida de Inglaterra de allá de la Unión Europea. Critica inclusive a Angela Merkel, que llama la atención por haber aceptado a todos esos refugiados allá con una condición que lo hace humanitariamente, y evidentemente de alguna manera ataca a la Unión Europea, ¿no? O sea, y a la OTAN. O sea,
diciendo que la OTAN es obsoleta. Entonces creo que eso evidentemente... Ese posible diálogo nuevo de él con Putin podría cambiar un poco la geopolítica del mundo. Bueno, hay gente que espera eso, ¿no? Pero lo que sí es un hecho, porque lo están diciendo, digamos, las agencias especializadas en inteligencia, es que desde Rusia se hackearon el comando demócrata y intervinieron en las elecciones de los Estados Unidos tratando de favorecer a Trump. Y eso evidentemente es algo muy delicado porque atenta contra los principios democráticos, y que una nación trate de intervenir a favor de otra o a favor de algún candidato en una elección, evidentemente significa un hecho muy gravísimo, ¿no? Y se sigue investigando. De hecho, nombró a un petrolero muy importante de la Exxon, sí, como canciller, que además es amigo del propio Putin, sí, y tiene buenos negocios con Rusia. Es decir, siendo pragmático, Donald Trump seguramente hace grandes negociaciones con Rusia. Sí, bueno, nombró al que era jefe de la ExxonMobil, o sea, digamos, una persona, un empresario. Ahora, yo veo en ese gobierno muchos empresarios que no tienen relación tradicional con la política. O sea, vamos a ver un gobierno muy sui generis desde ese punto de vista, un gobierno donde... Tecnócratas, sobre todo, más que políticos. Más que políticos, o sea, más que gente del partido, políticos tradicionales, etcétera, más gente, digamos, de afuera. Más... Sí, la misma representante ante las Naciones Unidas es una exgobernadora, inclusive descendiente de inmigrantes pakistaníes o hindúes. Es decir, pero hay una serie de cosas nuevas que pueden ser peligrosas. La actitud con China es muy dura de Donald Trump. Y muchos multimillonarios también nombrados en el gobierno, o sea que... En el caso de China, ¿cómo ves la relación? Ha sido muy duro las críticas a China, en cerrar el comercio internacional, en aislar a China de la situación mundial. Sí, y ese problema que comentabas al principio del programa sobre el tema del mar del sur de China, es evidentemente un problema muy serio que tensa mucho las relaciones. Y evidentemente, a pesar de que Trump ha dicho con relación a Putin que quiere reducirle el arsenal nuclear, evidentemente el problema con China sigue pesando muchísimo y podría ser terrible que se desencadenara una tercera guerra nuclear, pues gracias a... eso fue uno de los ataques que hizo permanentemente Hillary Clinton en la campaña. O sea, ¿ustedes creen que este señor está realmente capacitado para tener en sus manos el botón que implique justamente el inicio de una guerra nuclear? Entonces eso tendría que despejarlo el propio Trump. Ahora es que vamos a saber si eso se va a manejar, o sea, el tema de las relaciones diplomáticas, porque Trump ha sido poco diplomático, más bien ha investido muy duros. Sí, bueno, ahora con China, antes hoy con la propia Angela Merkel, etcétera. O sea, la criticó. No es lo común, o sea, los gobernantes, los estadistas tratan de ser más bien diplomáticos con los jefes de Estado de otros países en términos generales. En el caso de Cuba cambiaría la situación, sobre todo ahora que Barack Obama precipitó con la ley de pies secos, pies mojados, una decisión muy criticada por los propios cubanos, era darle refugio y asilo a quienes llegasen por mar o por tierra. Muchos se han quedado en Centroamérica totalmente aislados, ¿sí? Así es, una decisión tremendamente... De Barack Obama, sí. Pero Trump también ha sido muy duro con los inmigrantes, ¿no? También, durísimo, y evidentemente... si se cumple lo que dijo en la campaña, va a haber una fuerza ahí sacando gente de los Estados Unidos, sacando esos 11 millones de inmigrantes ilegales que están en los Estados Unidos, y que evidentemente no todos son malos, y es mucha gente que trabaja y que aporta mucho digamos, a hacer esa economía más competitiva, ¿no? Por siendo mano de obra barata, por ejemplo. El hecho también de no participar en misiones extranjeras. Barack Obama logró reducir la presencia norteamericana, que era muy fácil en la época republicana, con Bush, en escenarios como el de Irak o Irán, sí. Afganistán, sí. Y amenaza permanente en el caso de Irán. En cambio, Barack Obama suavizó mucho esa situación, negoció con Irán un tratado de acuerdo en materia nuclear, pero también abrir el comercio con Irán, y particularmente retiró las fuerzas de Irak. En cambio, Trump dice que, por supuesto, no va a participar en esos conflictos internacionales.
Sí, y la crítica a la OTAN, que Peligrosa también. claro, deja mucho que pensar, pues diciendo que la OTAN es una organización que está obsoleta, que no cumple sus objetivos, que digamos que Estados Unidos no puede seguir siendo el sostén principal de la OTAN por encima de todo y que los demás no contribuyen con la OTAN. Eso también genera muchas dudas al respecto. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar realmente de Donald Trump? Es una gran incógnita, diría yo. O sea, nadie lo sabe. Inclusive cuando se trata de la propia Venezuela. Ha sido fuerte las críticas al gobierno venezolano y particularmente en revisar todos los acuerdos de Cuba que serían pues, echar atrás toda una línea de Barack Obama, donde ya hay embajadas abiertas, hay vuelos comerciales, hay intercambio comercial. Sí, y uno de los legados de Obama fue justamente haber hecho una política internacional mucho más suave que, por ejemplo, los Bush, o sea, mucho más soft policy, como le llaman ellos. Exacto, la pisada suave también, que tiene que ver con eso, tiene que ver con un Estados Unidos que ya no estaba, o sea, o no se trataba de un Estados Unidos, digamos, que todopoderoso, que invadía países, que se metía donde quería, que hacía lo que le daba la gana. Por lo menos esa fue la imagen que trató de dar Obama, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y en otro tema que es importante tocar es el tema de la guerrilla colombiana, el proceso de paz de la FARC, particularmente la dificultad que puede haber con el ELN, aun cuando están discutiendo ya no en Cuba, sino en Ecuador, con la FARC, sí, sino en Ecuador, pero sería interesante el avance en ese proceso que nos conviene mucho a los venezolanos para evitar esa guerra permanente en la frontera, ¿no? Claro, para Venezuela es fundamental que también se resuelva el problema con el ELN porque toda esa frontera está en peligro cuando pasa algo por ahí de ser evidentemente atravesada ilegalmente y que los guerrilleros usan a Venezuela como aliviadero, ¿no? O sea, ya está bueno de que Venezuela sea el territorio venezolano aliviadero de la guerrilla colombiana. Además, Cuba, yo creo que ahora con la nueva actitud de Raúl Castro, más pragmático, Fidel era más idealista, están tratando también los propios cubanos de aislarse un poco de todos estos movimientos de la guerrilla como era en la época de Fidel, ¿no? Sí, yo creo que ya se han dado cuenta que esa no es la vía para llegar al poder, ni muchísimo menos, y por eso la gente tiene que ver como un hecho muy positivo que ahora el ELN pueda llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Santos, o sea que pueda haber ese acuerdo entre Colombia y interno, pues porque tenemos un país que ha estado en un conflicto armado por más de 50 años. Los nuevos gobiernos de América Latina para este año, Argentina, ¿cómo va? Bueno, yo creo que este es el año de Macri, este es el año que Macri tiene que demostrar que ya esas políticas que implementó van tomando cuerpo y van dando realmente resultados, porque la inflación sigue estando alta, claro, no a niveles ni muchísimo menos de la inflación en Venezuela. Ya eliminó el cambio paralelo y toda esta serie de cosas. Exacto, pero ya una vez... La economía va fortaleciéndose. Una vez que acabó con el control de cambios, con el cepo cambiario, ahora ya este segundo año la economía debía tomar piso y debería crecer como se está esperando que crezca, digamos, y a partir de aquí despegar tremendamente hacia adelante, ¿no? Y Brasil ya es una situación de hecho que no vuelve la señora Rousseff por ahora, ¿no? Sí, la señora Rousseff ya, yo creo que quedó en el pasado. En todo caso, el candidato que se asoma por ahí de la opositor es el propio Lula da Silva. Veremos. Golpeado porque las últimas muy golpeado, elecciones sí, pero ha salido muy mal y muy acusado de corrupción directamente. Claro, sí, pero a pesar de esas acusaciones de corrupción sigue siendo un hombre popular en Brasil, ¿no? Y en Ecuador, que estamos en proceso electoral. En Ecuador, bueno, pareciera que se van a realizar unas elecciones ahí y... No insistió en la presidencia Correa. No. Ha sido interesante eso, sí, sí. Hacer lo que hacía Daniel Ortega, por ejemplo, y tantos otros, en quedarse eternamente en el poder. Claro, ¿no? y creo que, digamos, eso es un cambio positivo, pues que haya alternancia en el Ecuador como la va a haber. Y hay candidatos de todas las corrientes y de todos los partidos. O sea, ojalá que realmente gane el mejor ahí y que pueda hacer una política en función del respeto a la economía y a los derechos humanos. Finalmente, ¿cómo nos ve la diplomacia, los venezolanos, el mundo exterior? Bueno, yo siento que el mundo exterior nos ve como, digamos, muy mal desde el punto de vista de la diplomacia que tenemos en Venezuela, sobre todo a raíz de lo que ha pasado con el Mercosur y de lo que hizo nuestra canciller que se fue hasta allá y no fue ni siquiera recibida por nadie. Entonces eso más bien fue maltratada la propia canciller venezolana, lamentablemente, pero están pendientes de lo que está pasando en Venezuela, claro, los derechos humanos, los presos políticos. Y Almagro yo creo que está muy pendiente de lo que pasa en Venezuela, la OEA, todos los países del mundo, el Vaticano también, eso es fundamental. O sea, creo que hay que tener los ojos puestos sobre Venezuela y el mundo internacional de alguna manera
o de otra los tiene. El Mercosur, o sea, el Mercosur, bueno, lo que ha pasado es muy lamentable, pero el UNASUR también tiene un papel que jugar y ese papel es fundamental, o sea, ese papel que puedan jugar en conjunto los organismos internacionales como la OEA, como la UNASUR y como los demás. O sea, ojalá Venezuela regresara, por ejemplo, al Pacto Andino, que nos hace mucha falta. O sea, todo eso es parte de lo que debería ser una política de Estado. Hay que ver cómo evoluciona la diplomacia, así que esperemos los próximos tiempos. Está comenzando el año y como cada año marca una diplomacia distinta, veremos cómo son las fuerzas nacionales, internacionales y especialmente la continental. Gracias a profesor Oscar Arnal, profesor de la Universidad Central, siempre en el tema internacional. Vamos a un corte y vamos a otros escenarios internacionales con otros análisis, siempre en profundidad.